¿Qué quiere decir inclusión de información? Que vamos a insertar un contenido en otro. ¿Qué evalúan los ejercicios de inclusión de información? Evalúan la capacidad para deducir una idea necesaria para que el texto siga siendo un todo coherente y cohesivo. Siga siendo porque en verdad aporta una idea común, o sea, del tema común, pero eso no quiere decir que las otras ideas les falte algo, ¿no? Bueno, entonces evalúa la capacidad para inferir una idea necesaria. El primer criterio es la progresión temática. Todas las oraciones del texto deben girar en torno a un mismo tema. Esto se verifica con los rastros verbales, estudiados en el capítulo anterior de información eliminada. Progresión temática. Si ustedes ven ahí, por si acaso, ven inclusión de información. Primero, hay ideas que sí son pertinentes. ¿Cuáles son las ideas pertinentes? Cuando no hay redundancia, todo es preciso. No hay contingencia, todo tiene relación. No hay contradicción, todos están coherentes con el tema común. La progresión temática viene a ser que uno debe continuar al otro. Es decir, si yo tengo una oración y después otra oración, deben continuar, deben tener algo que los enlace, ¿no? De repente, la primera sería una idea general y la segunda una idea que simplemente va a desarrollar, a explicar, a ampliar o acentuar la idea anterior. Eso es progresión temática, es decir, que va a continuar. Progresar es que continúa. En este sentido, ahora en la otra parte dice conectores lógicos textuales. Ellos son elementos que vienen a ser una especie de guías, les llaman también rastros verbales, ¿no? Rastros verbales. Estos conectores es un guía o una guía para poder saber qué es lo que continúa. O sea, son elementos auxiliares, son elementos que ayudan, son elementos que señalizan los conectores. Gracias a ello podría yo sospechar qué es lo que continúa. Bueno, vamos a la siguiente parte. Dice, el segundo criterio es, bueno, estamos retrocediendo, me parece. No, es lo mismo. El segundo criterio es la conexión lógica. Ella se determina por la presencia o la necesidad de un conector que vincule lógicamente las oraciones del texto. Ahí está cuando hablamos de conectores lógico-textuales, ¿no? Bien. Acá dice, el tercer criterio es la pertinencia, ¿no? La pertinencia quiere decir que tienen que estar de acuerdo al tema, entonces es algo oportuno, ¿no? Es algo oportuno. Muy bien. Acá tenemos, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la forma o estructura de los ejercicios? Simplemente vemos que nos dan 5 oraciones, o al menos 4 y un espacio para el quinto. Contiene 5 oraciones, una de las cuales se ha reemplazado por una línea punteada y debe ser ubicada dentro de las 5 alternativas que también se brindan. Ahí está, ¿no? Son 4 oraciones y una queda vacía, que es precisamente lo que nos piden completar, ¿no? Y después nos dan 5 opciones. Claro que en UNI siempre nos dan 5 opciones, ¿no? En otras universidades son 4. A nivel universidades de otros países también son 4, ¿no? Quiere decir que nosotros usamos 5 en algunas universidades. Bien. ¿Cómo debemos resolver los ejercicios? Primero leemos las oraciones con detenimiento y planteamos una lógica de su estructura. ¿Qué quiere decir plantear una lógica de su estructura? Quiere decir que lo que nosotros pensamos
Cuando verificamos cada oración nos damos cuenta si debe seguir o no. Es ahí donde corroboramos la progresión temática. Ojalá no se hayan perdido, ¿no? Creo que estoy hablando demasiado rápido. A la vez se requiere analizar los conectores lógico-textuales que pueden presentar cada oración. Como ya había dicho, es una ayuda, ¿no? Es una ayuda comparable con un rastro verbal de oraciones incompletas. Luego, o finalmente, ¿no? Debe descartarse las alternativas que contengan repeticiones, ¿no? Porque si yo voy a tener una oración repetida, o sea, no las mismas palabras, pero la misma idea, entonces estaría de más repetir esa idea, ¿no? Porque ya está dicha ya. A menos que una sea absolutamente necesaria por algún conector o parte de la progresión temática. Y finalmente debe marcarse la alternativa que sea más adecuada. Bueno, eso es lógico, ¿no? Ejemplo, acá tenemos nuestro primer ejemplo. Eso me parece propio de una persona tóxica, ¿no? Mamá, ¿te ayudo? No, hijita, no te metas. Yo lo voy a hacer. Y después la mamá se queja. Nadie me ayuda. Estoy sola en este mundo, dice, ¿no? Así es, se victimiza, se victimiza. Nunca serán capaces de hacerse responsables de lo malo que les ocurre. Si algo les ocurrió, a alguien tiene que echarle la culpa. Es lo que conocemos como el chivo expiatorio, ¿no? Han aprendido a obtener la atención a través de la queja. O sea, esas personas se caracterizan porque se quejan de todo. Que hace frío, que hace calor, ¿no? Se quejan hasta que hay coronavirus. De todo se quejan, ¿no? Como es un abrazo a la distancia. Ya sabemos que estamos a la distancia, no es necesario que lo digas. Y le resulta cómodo. Por eso es necesario detectar a este tipo de personas, miren lo que recomienda, y huir de su presencia, ¿no? Los tóxicos, los tóxicos. Bien, pero ¿cuál hay que marcar? Ajá, me falta qué oración podría ir en ese número 4, ¿no? Vamos aquí adelante lo tenemos, ¿no? Ahí está. ¿Cuál de ellos podría ser? Sienten que son los demás o las circunstancias los que provocan sus malestares. El mundo está lleno de personas a quienes les gusta sentirse víctimas de la vida. Hacen sentir mal a quien no les presta la atención de las que se creen merecedores. Suelen tener mal genio, o sea, reniegan de todo, ¿no? Ah, son envidiosos. Que si alguien tiene plata, ¿por qué tiene plata? Si alguien tiene un trabajo, se la regalaron seguro, dicen. E impertinentes, ¿no? E impertinentes. Además son muy egoístas, ¿no? Todo lo quieren para sí mismos nada más. Esos son los tóxicos, los tóxicos. Les encanta ser escuchados cuando cuentan cómo las vicisitudes los hundieron. O sea, el momento en el cual se están utilizando las palabras para victimizarse, ¿no? Para victimizarse. Bien. Entonces, de todos ellos, ¿cuál marcarías? ¿La C o la D? Te doy dos opciones nomás, a pesar que son 5, pero yo le estoy sintetizando a 2, la C y la D. ¿Cuál marcarías tú? Bien, no hay nada en el chat, significa que que están durmiendo. Muy bien, entonces vamos a la respuesta. La respuesta es la C. Gana la C. Bien, vamos al siguiente ejemplo. El eje temático marcado en primero es la persona que se sienten víctimas. La progresión temática exige que las oraciones se relacionen con sus antecedentes. Ahí está la explicación, ¿no? La oración 3 aborda la necesidad de atención. En consecuencia, la 4 debe referirse también a ella, ¿no? La oración 5 comienza con un conector, por eso lo que lleva a concluir que la 4 debe ser
la causa de ella. El rastro verbal, huir de su presencia en la 5, será lo que vincule con la 4. La alternativa que satisface esta necesidad es la letra C. Muy bien. Corroborado entonces. Acá hay otro ejemplito. Ahora vamos a hablar de la astrología. Ojo, una cosa es astronomía y otra cosa es astrología. La astronomía tiene como base la parte científica y la astrología la parte, digamos, no científica o metafísica, podríamos decir, ¿no? Es un sistema de creencia que pretende pronosticar el futuro o las características de un individuo, ¿no? Bueno, la astrología en verdad tiene un cierto sentido, pero no es tan preciso como lo cuentan, ¿no? Como que tal día te va a pasar tal cosa, ¿no? No es eso. Son datos más generales, ¿no? Son datos más generales. Esto carece de rigor científico. ¿Quién? La astrología, como ya le había dicho, ¿no? ¿Qué más? Esto carece de rigor científico, pues no hay relación entre el nacimiento de una persona y los planetas. La pregunta sería, si vamos a estudiar a la astrología en base al nacimiento de una persona, ¿y por qué no estudiamos en base al día de su concepción? Eso es otra cosa, ¿sí o no? Una cosa es nacer y otra cosa es ser concebido. Todo aquel que es concebido en una fecha, pasado a los 9 meses, no necesariamente tienen que ser los 9 meses, ¿no? Por eso es que existen los 7 mesinos, o sea, su nacimiento dentro de 7 meses, ¿no? Entonces, eso también podríamos hablar respecto a cómo estudiar, pues, de manera tan rigurosa o científica en el campo de la astrología, ¿no? Sin embargo, son tan mínimas que un foco emite más radiación electromagnética que todos los planetas juntos sobre el ser humano. O sea, es poco fiable, ¿no? Está insinuando que es poco fiable. ¿Cuál podría ser el elemento que completa ahí? La primera dice, está comprobado que los seres vivos recibimos algunas energías emanadas de los planetas. Plantea que las energías de los astros determinan la vida y los rasgos de los seres humanos. ¿La astrología data de más de 4000 años? No. Bueno, según lo que cuentan acá, la astrología se basa en ciertas irradiaciones, ¿no? O radiaciones, ¿no? ¿Y quién habla sobre eso? La A y la E. Y entre los dos, entre la A y la E, tenemos la respuesta. Por ahí están dando ya la respuesta. Entre la A y la E, la respuesta es la A. La respuesta es la A. Está comprobado que los seres vivos recibimos algunas energías emanadas de los planetas, según la propuesta de los astrólogos. A ver, ¿qué más sigue? A ver, ¿qué pantallita más sigue? Ah, ya, acá está la justificación o la fundamentación, ¿no? El eje temático marcado en la primera es en las creencias que se sustenta la astrología. La progresión temática exige que las oraciones se relacionen con su antecedente y consecuente. Por eso la oración 4 debe vincularse a la 3 y la 5. La oración 3, la relación entre los planetas y las personas. La oración 5 comienza con un conector, sin embargo, lo que lleva a concluir que la cuarta debe ser opuesta a ella. El rastro verbal son tan mínimas en la 5, será lo que va a vincular con la 4. La alternativa que satisface estas necesidades es la letra A. Bien, vamos a ver a la siguiente. Ahora ya no son ejemplos, ahora vamos a desarrollar preguntas. Aquí está la pregunta completa ya. Las 5 oraciones y las 5 opciones para poder completar con una de ellas, ¿no? A ver, ¿de qué me habla? A ver, dice... No fue sino hasta principios del siglo XVII que se inventó el telescopio. Está hablando del momento en el cual se creó el telescopio. Primero estaban compuestos de lentes y después se agregaron espejos. Ajá, lentes y espejos. Los está diferenciando, ¿sí o no? Sin embargo, hasta hace un siglo los telescopios no eran muy potentes. Si no eran, en el futuro te van a decir que algo que ha avanzado, pues, ¿no? Algo que ha avanzado. ¿Está bien? Ya. La quinta dice, esta ventaja ha llevado a obtener datos muy valiosos para la astronomía. Entonces, ¿quién lo hizo más potente y cómo? Según el chat,
están respondiendo que es la D de dedo, pero la respuesta no es D de dedo. Claro, sí, la D podría ser, pero mejor está la E. ¿Por qué mejor está la E? Porque está diciendo qué cosa le potenció al telescopio. Y lo que potenció fue la tecnología, que gracias a esa tecnología se ha permitido que la resolución de ellos sea muy alta. O sea, de esta forma se mejoró, se pasó de que no era muy potente a potente. La E sería la respuesta. Ejercicio 2 también está con sus alternativas, que bueno. A ver, postulados pseudocientíficos, o sea que no calzan al concepto de lo que es la ciencia. ¿Cuál sería este postulado? El creacionismo. Después otro sería la homeopatía y tercero la acupuntura. Bueno, pero en verdad eso del creacionismo, la homeopatía y la acupuntura no es tan pseudocientífico, ¿no? Porque tiene sus bases, ¿no? Tiene sus bases. Por ejemplo, en el caso de la acupuntura, se vale pues de el sistema nervioso, y es más bien y es más todavía porque se tiene que conocer muy bien el sistema nervioso. O sea, no es porque a mí se me ocurrió y yo pongo la aguja donde quiero, no. Tiene un lugar, el sistema nervioso tiene diseminado un mapa, es un mapa lo que se puede constituir con el sistema nervioso, ¿no? Bueno, todos ellos intentan ponerse al nivel de la ciencia al apropiarse de términos científicos. O sea, está diciendo que se hacen pasar por ciencia el creacionismo, la homeopatía y la acupuntura. La homeopatía es lo que algunos conocen como la curación en base a hierbas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, suelen afirmar que la medicina occidental puede curar el cuerpo, pero no el alma. Cuando dicen no cura el alma, entonces más o menos va por aquí, ¿no? Por ejemplo, dicen, pero ¿cómo riéndose nomás se va a curar? Así dicen, ¿no? En cambio los homeópatas sí dicen, oye, hay que reírse para estar sanos. Entonces ahí está la pelea, ¿no? Pero en el fondo tiene algo de ciencia, porque hay el cuerpo humano cuando se ríe o canta siempre va pasando en su cuerpo un cambio fisiológico, ¿no? De la melatonina y la serotonina, por ejemplo, ¿no? Entonces eso, no me digan que eso no existe, que es una creencia, ¿no? Eso es parte del cuerpo humano, y casualmente la medicina convencional, ¿no? La pastilla, etcétera, trabaja en base a eso, a provocar su desencadenamiento, ¿no? Entonces, la homeopatía la acusan de no tener base científica, pero en verdad sí tiene una explicación, ¿no? Bueno, además dice que esa afirmación suele llevar a la muerte a incautos que podrían curarse gracias a la ciencia. No decimos que la ciencia es mala, sino la ciencia acorta los pasos, pero la homeopatía previene. O sea, tiene otro campo que la ciencia también lo puede hacer, ¿no? Es más, ¿no? Hay países como Cuba que ellos no ponen un hospital para que vayan a los enfermos a curarse. Eso no pasa digamos, en Cuba. No. Profe, entonces, ¿para qué sirve No, el hospital va a sus casas. O sea, va a revisarlo cada cierto tiempo, a hacer su famoso chequeo. Y así ahorran vidas y ahorran también medicina. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es una medicina científica de prevención. Bueno, las terapias alternativas son muy peligrosas, pues no han sido comprobadas. Alternativa es la medicina homeopática que yo te decía, ¿no es cierto? Ya. La B dice, quienes creen en la homeopatía no saben que pueden llegar a morir por ella. La C, la ciencia rechaza tajantemente toda creencia no fundamentada y verificada, o sea que carezca de algo científico.
Incluso han llegado a minimizar, desprestigiar y llevar al absurdo a la ciencia. No son pocas las personas que se enriquecen a costa de la ignorancia ajena. Bueno, en verdad todos están hablando en contra de de los postulados pseudocientíficos, ¿no? Ahí en todos los son argumentos en la cual están hablando de lo que plantean esos postulados. Todos son postulados que dicen, oye, este postulado no está bien, este otro postulado tampoco. O sea, están contabilizando postulados no científicos. Y un postulado no científico sería casualmente la letra D. Incluso han llegado a minimizar, desprestigiar y llevar a la... Ese es un argumento que dice que lo hablan los homeópatas, ¿no? Por lo tanto, esa es la respuesta, la D. Ejercicio 3. También está completo, qué bueno. Los barcos petroleros se utilizan para transportar petróleo crudo. Claro, son medios de transporte, porque el petróleo no se lleva pues en cualquier barco, ¿no? No pasa de que en un barco le ponen barril y dentro del barril le ponen petróleo, no. Son compartimentos que tienen esos barcos gigantes para que lleven también abundante petróleo, ¿no? Bueno, ¿qué más? Son muy grandes, incluso han llegado a alcanzar a los 400 metros. ¿Por qué son grandes? Porque tienen que llevar de un solo viaje un gran número de litros, ¿no? De litros de petróleo, ¿no? Bueno, no sé, en litros no lo cuentan. Cuentan con dos grúas ubicadas, una a babor y otra a estribor. O sea, en los dos lados para ganar tiempo, ¿no? ¿Qué pasaría si solamente ponen grúa a babor? O sea, al lado izquierdo. Trabajaría la mitad, ¿no? Y si ponen uno a babor y otro a estribor, ya no es la mitad, ya es el entero, el completo, ¿sí? Entonces, eso es lo que dicen, ¿no? Estas sirven para mover las mangueras cuando se carga y descarga el crudo. Claro, porque van a un puerto, de ahí cargan, y van a otro puerto y ahí lo descargan, ¿no es cierto? Entonces, en la 3 pondríamos, a ver, ya, ¿cuál de ellos también describiría el proceso de transporte de petróleo crudo? ¿Quién reforzaría a esa idea, no? Por ejemplo, la D lo descarto de frente porque dice son fáciles de identificar a grande distancia gracias a su enorme tamaño, pero si ya nos han dado el dato de los 400 metros, eso sería pues plantear un dato que ya está planteado, ¿no? Ya, entonces la respuesta sería la B. Muy bien, muy bien, muy bien. La B. En su eje central se encuentran las tuberías de carga y descarga de crudo. Muy bien. Eso aporta a la estructura de estos barcos, ¿no? Vamos al ejercicio 3. A ver, continuamos. Ejercicio 4 ahora. Quienes se victimizan echan la culpa de todo su mal a los que no tienen, a los que tienen alrededor. Nunca serán capaces. Esto creo que ya lo hemos visto, ¿no? Ah, sí, ya lo hemos visto, ¿no? Sí, pues claro. Esa era la segunda pregunta, ¿no? Y aquí la respuesta, ¿cuál es? La C también era, ¿no? Sí, la C. Ya listo. Esa ya lo hemos visto ya. Charles Marie era el nombre del padre de Napoleón, ¿eh? Pertenecía a la pequeña nobleza de Ajaccio. De su matrimonio con Leticia Ramolino nacieron 13 hijos. 13 hijos. Vaya. Uno de ellos, José, quien sería rey de España, era el hermano mayor. ¿De quién? De Napoleón. Napoleón, el que llegó a ser emperador, fue el segundo. ¿Qué otro dato más hablaríamos de la familia Bonaparte, ¿no? ¿Qué otro dato más? Si ya hablaron de los hijos, que fueron tantos, que uno fue rey y el otro fue emperador, ¿no? ¿Cuál de ellos podría ser? A ver. Podría ser la A y podría ser la D.
¿Sí o no? Porque está hablando del tercer hijo. Ya habló del mayor y del segundo. Entonces ahora debería hablar del tercero. La A habla del tercero. ¿No? Y la E también habla del tercero. No, la D también habla del tercero. Pero ¿qué está hablando de ellos? Su cargo, ¿no? Su cargo, pues. A ver, ¿cuál marcaríamos? En la D no habla de cargo, en la E tampoco, en la A, porque dice que fue presidente de un consejo. Fue un cargo, ¿sí o no? La A sería. Ejercicio 6. Falta las alternativas, no importa. Supongamos que un cuerpo como la Luna flotase en el espacio a años luz de la estrella más cercana. Esta radiación sería tan pequeña que no compensaría la pérdida ocasionada por su propia radiación, y la temperatura de la superficie comenzaría a bajar al instante, mientras que la temperatura de la superficie lunar bajase. Decrecería el ritmo de la pérdida de calor por radiación hasta que no podría compensarse por la absorción. En ese momento la temperatura de la superficie lunar sería realmente baja. Bueno, está hablando pues de la situación física de la Luna, ¿no? De una supuesta suposición, mejor dicho, de una supuesta situación de la Luna. Vamos a ver las alternativas. Acá está. La B puede ser, la D también, y la C también. Entre los tres estaría la respuesta. Está hablando de pérdida y absorción, ¿no? Entonces en la B dice absorbería y en la C dice perdería. Una de las dos es B o C. Respuesta en el ejercicio 6, la letra C. Otra vez de la homeopatía, otra vez. La homeopatía usa cantidades diminutas de sustancias diluidas que en teoría en grande dosis producirían síntomas parecidos a lo de la enfermedad tratada. Pues más o menos como que previene. Pero así también es la vacuna, ¿no? Aunque se emplean otros grados de dilución, la forma más habitual es la siguiente: se coge 1 miligramo de la sustancia original y se mezcla con 99 de agua, luego se agita el preparado y se obtiene una dilución de 1 centesimal se coge de este producto y se repite. O sea, está hablando del proceso, cómo trabaja, ¿no? O sea, el proceso de un producto homeopático, ¿no? Y termina diciendo, se supone que estos productos son más efectivos cuando más diluidos están, pero un simple cálculo confirma que una dilución de 12 no contiene ya ninguna molécula del principio activo, es simplemente agua. Bien, a ver, vamos a ver las alternativas. Habla de la dilución y eso está en la B, en la E también, en la B y la E habla de la dilución, la A también. Bueno, la A no es cierto, eso no está en el texto, no está en el texto. Entonces estaría con las otras letras nada más. Estaría entre la B y la D nada más. Respuesta, la B de bebé. La B de bebé. Vamos a al ejercicio 8. Los rayos de luz que no llegan desde los lados opuestos de un objeto forman un ángulo. Un ángulo en la retina. Si esos rayos luminosos pasan por una lente convexa antes de incidir en el ojo, se dobla. De esa manera el ángulo formado en la retina se hace mayor. El objeto que vemos a través de la lente aparece agrandando, igual que cada una de sus partes, obteniendo así una lupa.
Ya. Alternativas. Está comparando al ojo con un lente, ¿no? Ya, ahí está. Entre las tres últimas está. Claro, como me hablan de ángulo, está entre la cuarta y la quinta nada más. La, la quinta, la quinta. Ya, bueno, como hemos terminado esta práctica, vamos a utilizar otra práctica ya. Ya vamos a ver otra práctica, a ver otra práctica. Chuta, choca. Ahí está. Y ahora sí lo están viendo, ¿no? Esa es la práctica de hoy, ¿eh? Ya, vamos a agrandarla, vamos a agrandar. ¿Cómo lo agrandamos? Ahí hago. Facilito. Espero que con eso sea suficiente. Ya, primera pregunta. Desde que nacemos nos comunicamos permanentemente. Está hablando de cómo nos comunicamos, ¿no? Cómo nos comunicamos. A ver. Entonces, en este caso, gracias a la lengua nos socializamos continuamente. El periódico, la radio y la televisión son algunos medios de comunicación. Ya. La A descartado porque ya en la 4 está hecho, ¿sí o no? La lengua nos sirve para degustar alimentos, esa no es comunicación. La B. La C sí, porque habla de un elemento de comunicación, la lengua, ¿no? La D y la D descartado. La E podría ser, pero entre la C y la E apostamos pues por la C, ¿no? Ahí parece que en el chat han puesto también la C, ¿no? Sí, claro, muy bien. Papayita, dice todavía, ¿no? Papayita. Ya, vamos ahora entonces. Ahora vamos a ver la B. La B, digo, la 2. El burro es originario del oriente. Estamos hablando del origen. Ah, y descripción física también, ¿no? Porque dice que es un mamífero. Primero que es mamífero y segundo que su cabeza es alargada, que tiene un dedo llamado pezuña, que su pelaje es de color ceniciento. ¿Te acuerdas tú de la obra El cuento de la Cenicienta, ¿no? Le llamaban Cenicienta porque todo su cara estaba lleno de cenizas. ¿Y la ceniza qué color es? Es grisio, ¿no? Claro. Si yo pongo la A que dice se desplaza con facilidad por caminos escarpados y peligrosos, no estoy describiendo físicamente. Si digo que es un mamífero de pelaje gris, sí lo estoy describiendo físicamente, pero decir pelaje gris es lo mismo que decir ceniciento, ¿no? Descartado la B, ¿no? Y la otra que dice es originario del occidente de Europa, pero si ahí mismo dice que es del oriente, ¿cómo va a ser de la... No puede ser, pues, ¿no? Es originario del occidente de Europa, no puede ser, porque al otro lado dice que es del oriente, ¿no? Y la otra dice sirve para carga por ser resistente, podría ser. Y la última dice se la pasa sin trabajar, por eso es un animal poco inteligente. Esa es una opinión, un parecer, ¿no? La respuesta es la D de dedo. Claro.
supongo que en el chat también habrán dicho lo mismo, ¿no? La D de dedo, muy bien, Andrés González. Se para en el aire. Ya, entonces ahora vamos a ver la pregunta número 3, ¿no? La pregunta número 3. ¿Dónde está que no lo... Ah, ya. La pregunta 3. La ciencia puede ser entendida de dos maneras. La definición más generalizada es un saber especial. O sea, decimos que la ciencia es algo especial. Casi todos dicen lo mismo. Desde ese punto de vista es un conocimiento parcial. ¿Por qué es un conocimiento parcial? Porque falta ampliar esa idea, ¿no? En la 5 dice, en este caso no entraña el conocimiento, sino la forma de conocer. La forma de conocer algo es qué hace el conocimiento para llegar al ser humano, ¿no? ¿La ciencia es un misterio? No, descartado. Vamos acá arriba a ver qué dice. La parcialidad del juez es como las ciencias ocultas. Tampoco habla, si está hablando de la ciencia. La B para nada se asocia con la ciencia, ¿no? El conocimiento es la forma de conocer. Bueno, podría ser. También se entiende por ciencia el método científico. Un método sería pues la forma como llegar al conocimiento. Está bien, la C sería la respuesta. La D, ¿no? Acá han puesto la C, pero es la D, ¿sí o no? Un error la tiene cualquiera, ¿sí o no? Entonces la respuesta sería la D. Porque acá tampoco habla de la forma como se llega al conocimiento, ¿sí o no? Entonces sería la letra D, que dice también se entiende por ciencia el método científico. Ya vamos ahora a la 4. La vaca es uno de los animales más útiles al hombre. ¿Por qué es útil? Porque... Profesor, la B. ¿Cuál? La B. La vaca es un animal prácticamente 100% útil. Claro, estaba entre eso y el hombre le considera un animal útil. Claro, estaba entre los dos nada más. Mejor es la B, como dices, ¿no? Prácticamente 100% útil. Muy bien, muy bien. Esa es la respuesta. Rapidito, nomás en el aire, ¿no? Y ahora nos habla de la prehistoria nomás, ¿eh? Todo está hablando de la prehistoria. Hablar de Altamira, también de la prehistoria, ¿no? Todo habla de la prehistoria. Hombre, primitivo todo. Entonces, y en las alternativas no hay nada de prehistoria, ¿sí o no? Ajá, ahora, ¿qué haces? No hay nada de prehistoria. Ahora, ¿qué haces? Pero ¿no crees tú que decir características de cada etapa se refiere a etapas de la prehistoria? Sí, porque miren la 2 que dice, etapas de la prehistoria. Y en la A dice características de cada etapa. Se entendería como que esas etapas de la cual nos dan las características es la etapa de la prehistoria, ¿sí o no? Entonces la respuesta en la 5 sería la A. Porque mira, si tú te das cuenta, el resto habla, en la C, la tercera dice evolución de la edad antigua. No habla de prehistoria. Las etapas de la era moderna, tampoco. El medioevo, tampoco. Estaba entre A y B. Pero si la 2 me dice etapa de la prehistoria y la A me dice característica de cada etapa, sigue, ¿sí o no? Claro, la A sería. Bien, vamos ahora a la pregunta 6. Dice, como todos los jueves después de la reunión el grupo de amigos salió a comer. Bueno, qué pena, ¿no? Antes era eso. Fuera a un restaurante no lejos de donde había sido la reunión. Profesor, ahí puede ser la D. La D. Ah, ya, tú ya tienes todo, bueno. Claro, porque la número dice hicieron su pedido. ¿Y qué pudo pasar después que hace su pedido? Y acá dice incómodos por la demora, se prefirieron retirarse. O sea que en el medio está hablando la razón por la cual se demoró el pedido y por qué se están yendo, ¿no? Sería entonces, como dijo su compañero, la C, ¿no? La C, la que dice pasó media hora y la comida no llegó. Esa sería, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? La que dice pasó media hora y la comida no llegó. Eso está explicando por el cual se han ido. Bueno, la 6 dice que se han ido. Y la número 4 dice que hicieron su pedido. Entonces, en ese intermedio es que han estado esperando casi media hora, ¿no? Ya la respuesta es la que dice
Pasó media hora y la comida no llegó. Ojo que esta tendría que ser la D, ¿no es cierto? Esto tendría que ser la D. Si no, no sé qué está pasando, pero están poniendo la letra CC. Pero no hay problema, pues, ¿no? Porque nosotros entendemos quién sigue, pues, no hay problema. La respuesta es pasó media hora y la comida no llegó, ¿ya? Porque acá hicieron su pedido, pasó media hora, no llegó. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces, incómodos por la demora, algunos de ellos prefirieron retirarse, ¿sí o no? Claro. Bien, vamos a la pregunta 7. Bueno, acá dice, todos los relojes miden el tiempo. Aquí habla del reloj de sol. La B, profe. Aquí habla del reloj de arena. Aquí habla del reloj mecánico. Ahora tenemos que hablar de otro tipo de reloj. Claro. La B. La B, ¿no es cierto? Sí, la B, la B. Claro, porque acá dice reloj de agua. Es una clase de reloj también, ¿no? Claro. Esa sería la respuesta. La B sería la respuesta de la 7. La empararon en el aire, no mala pelota. Vamos ahora a la 8. ¿Qué pasa cuando las ondas se propagan y chocan contra una superficie? A ver, lúzcanse jóvenes. Como dicen los mal hablados, justifica tu existencia. La primera C. Bien, bien. La primera C, muy bien. La superficie metálica, por el contrario, se resiste a las ondas de luz. Muy bien, muy bien. Ya, vamos entonces ahora a la 9, ¿no? Ahora vamos a la 9. Vamos a la 9. Vamos a la 9, vamos a la 9. Afecciones de las vías respiratorias. Alergias que afectan las vías respiratorias. El ahogo producto de un ataque de asma. Vamos a ver qué subir. Creo que mejor lo minimizamos. Ventolin, calmante para el asma. A ver. La E. La gripe, una enfermedad limpia. Ventolin, calmante para el asma. ¿Bebé o dedo? O la E han dicho, ¿no? Hay que ver las dos alternativas. La 9, a ver, ya, a ver. Afecciones de las vías respiratorias, alergias que afectan las vías respiratorias, el ahogo producto de un ataque de asma, Ventolin calmante para el asma. Enano, ¿no? Pusieron enano, ¿no? Sí, profe, la E porque habla del asma. El asma, pues claro. Enano. Ya, vamos a ver la otra. La otra dice los agentes naturales. Agua, viento, calor. Son naturales, pues, ¿no? Porque son de la naturaleza. Han modelado paisajes. Los primeros humanos vieron esos paisajes por medios religiosos, porque fueron hechos por la naturaleza. Actualmente han crecido entre los hombres la preocupación por conservarlos. Hay dos tipos de protección, protección internacional y nacional. Primero vamos a hablar de cómo es la protección internacional. Y el único que habla de eso es la B, ¿no? A nivel internacional, la protección corre a cuenta de la UNESCO, especifica quién lo hace, ¿no? La B. En la 10 es la B, por si acaso, chicos. Esa es la B, ¿ya? La 11. Repito, porque acá dice, hay dos tipos de protección, internacional y nacional. Entonces quiere decir que ahora me van a hablar de lo internacional. Y aquí, en la A, la B, todo, el único que habla de nivel internacional es la B, ¿no? Para especificar quién es con nombre propio, quién se encarga de esa protección, ¿no? La B, ¿ya? Vamos ahora a la 11. Leer cuidadosamente el índice objetivo del curso, elaborar un cronograma de estudio de acuerdo con lo exigido. Finalmente, tomar nota de los aspectos más importantes de la lectura. Y por último, realizar un resumen apoyado en las notas. La B. ¿Dedo o bebé? B. Bebé, muy bien. Es
12. La esgrima, menos mal que ya se puede ver. La esgrima, con una gran cantidad de miradores, es un deporte con rango olímpico. Su origen se remonta a las más antiguas culturas. Sus raíces se encuentran en batallas y en duelos. Allí apareció el formato de esgrima. Se usaba una amplia gama de armas. Hoy se combate con 3 tipos: espada, sable y florete. ¿Cuál de las dos es? Hay dos E, ¿cuál de ellos? ¿La primera o la segunda? ¿La primera C o la segunda C? La primera C. La primera C, muy bien. Ya nos falta solamente 13, 14, 15. A ver acá. La 13. Tomar medidas de la persona interesada. Hacer el molde de las medidas tomadas. Hacer los ajustes necesarios del vestido. Entonces están hablando de cuando se va a confeccionar una ropa, ¿no? Cuando se va a confeccionar ropa. Primero se toman las medidas, con las medidas se hace el molde, después se hacen los ajustes, se prueba con los alfileres y finalmente ¿qué se hace? Probar el vestido de la persona para ver cómo queda la confección. Ya vamos al 14. De los albores de la humanidad, los hombres han debido construir puentes. ¿Para qué? Para comunicarse, pues, ¿no? La verdadera historia de la construcción de puentes comienza con los romanos, quienes construyeron acueductos también, ¿no? Una necesidad, ¿no? Y la cuarta dice: gracias a los monjes de la Edad Media y el arte de la construcción de puentes revivió. El arte de la construcción de puentes revivió. O sea que si al inicio de las épocas se construían y después ya no se construían, en la Edad Media comenzó a revivirse, ¿no? Hoy en día existen puentes de diversos materiales. Muy bien. Claro, estamos hablando también de la parte histórica también nos ayuda, ¿no? Bien, hemos llegado a la 15. Tenemos 10 minutos todavía. Puede ser otra. La 15, ya ver. Todos me responden la 15, ¿eh? Todos me responden la 15. Todos, ¿eh? En el chat. En privado, ¿eh? Para que no se copien la respuesta. A ver, todos en la 15. Como ustedes tienen la hoja en sus manos, ya pues, ¿no? Normal, ¿no? Ku Klux Klan. En privado, por el chat, ya como una. Yo no terminé la clase. Ahora se escucha. Ahora se escucha. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha, profesor. Ahora. No, profesor, sí se le escucha, solo que con un ruido. Ahora sí. Acá sí se escucha. Sí se escucha. Ya, sin ruido, ¿no? No, se escucha un poco de ruido, pero sí se le escucha a usted. Ah, ya. Ahora sí, ya. Todo en su red.
respuesta. A ver, como se dice, para rayar. Háganlo todos ahora en público. Den sus respuestas en público. A ver, para que comparen usted mismo. Para que comparen usted mismo. A ver, todos en público. A ver. Pongan de nuevo su respuesta, pero en público. ¿Por el chat o así por voz? Por el chat, por el chat. No se puede, profesor, solo se puede mandar a usted y al anfitrión. Ah, ya, qué raro. Ya, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ya. Y ahora sí se puede, ¿ya? En público. Ya está, profe. Para que comparen, para que comparen usted mismo. ¿Qué? ¿Uno nomás? De nuevo, repitan lo que ya respondieron en privado. Ya no se pueden copiar, pero porque supone que ya han dado. ¿Qué? Nadie más. ¿Qué? ¿Dos alumnos nomás han respondido? Acá dice 19 alumnos. A ver, ese alumno que está durmiendo. Alumno, ¿alguna duda? ¿Firulais? Ese Firulais está durmiendo. Ya, la respuesta no es ni la A ni la C. La respuesta es la B de bebé. La respuesta es la B de bebé. La B de bebé. O sea, los mayas fueron una civilización americana precolombina. Esa es la respuesta, la BBVA. Bien, chicos, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Nada, algo que les atormente.
se olviden que ustedes les mandan tarea, no tarea, sino le mandan una domiciliaria, eso háganlo, ¿ya? Si le revisan o no lo revisan, esto es al margen, ¿no? Usted tiene que, mientras más preguntas desarrolle, mejor es.